421, entre redes y realidades. Un podcast para crecer juntos y compartir nuestras creencias a través de la salud mental. Hola, ¿cómo están? Esto es 421, entre redes y realidades. Hoy tenemos una plática muy interesante con una especialista, con una psicóloga. Ella es docente, es maestra en ciencias. Vamos a abordar un tema nada más y nada menos que el narcisismo. Y hoy vamos a explorar las señales de alerta que puedan ayudar para su detección. Así que, Carmen Rivera, bienvenida. Muchas gracias Hola, ¿qué tal? por aceptar esta invitación a este espacio. ¿Cómo diferenciamos cuando es un ego elevado a un narcisismo? La diferenciación entre un ego elevado o un narcisista, pues evidentemente es la patología, porque un ego elevado estaríamos hablando de alguna característica de personalidad en ese sujeto, pero ya hablar de una patología es que es un conjunto de características que nos llevan a determinar que esa personalidad está estructurada de manera patológica. ¿Qué comportamientos tempranos podrían alertar sobre las posibilidades de que se conducten todas esas características? Aunque pareciera que no, porque normar y dictaminar o dar un diagnóstico que hay una personalidad de tipo patológica, en este caso un trastorno narcisista, no se puede llevar a cabo por términos del cumplimiento del DSM-5 hasta después de los 18 años, o sea, ya cuando se supone el sujeto ya es un adulto, pero sí se pueden observar determinadas características de personalidad o indicadores desde muy pequeños y sobre todo en la adolescencia, que son ya focos rojos muy evidentes, ¿no? A lo mejor muy pequeños es más difícil porque los niños pues pasan por un periodo narcisista completamente natural y normal en el que ellos sienten que son el centro del universo y eso es completamente necesario y normal. Pero ya conforme van creciendo y llegan a la adolescencia, si siguen o se continúa esta característica de comportamiento, pues ya se empiezan a notar esos pequeños focos rojos. Un chico, un joven que esté manifestando algunas de las características o de las banderas rojas que vamos a ver el día de hoy, pues ya son los indicadores que tendríamos que estar poniendo en consideración para decirnos que algo pueda estar pasando ahí. Normalmente, y la más característica, es la falta de empatía. Esa sería una de las grandes diferencias entre una persona narcisista, un psicópata narcisista y Ajá. alguien que tiene rasgos narcisistas. ¿Cómo pueden los familiares y amigos identificar y apoyar a alguien que a lo mejor ya está involucrado en una relación con estas características? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque normalmente me la hacen mucho, sobre todo en el contexto académico, pero también en el contexto de la consulta clínica, ¿no? En el consultorio. La verdad es que la única forma en la que realmente se pueda acompañar es justo esa, acompañar, nada más. Porque en el momento que alguien intenta dar instrucción o decirle qué es lo que tiene que hacer, ahí es donde no es posible, no funciona el acompañamiento así. Porque la víctima, recordemos, como bien lo dijiste ahorita, está metida en una dinámica adictiva y como en todas las adicciones, pues ese nivel de dependencia obviamente no le permite alcanzar a ver un poquito más allá y comenzar a llevar a cabo acciones para la salida. Pero si estás ahí acompañando, ya seas amiga, seas familiar, seas pareja, seas lo que sea, el acompañamiento tiene que ser muy claro, ¿no? De aquí estoy, habla conmigo de todo lo que necesites hablar, yo te voy a creer y cuando tú estés listo o estés lista, te voy a ayudar. Y que realmente esas palabras sean de corazón y que se lleven a cabo en la práctica, ¿no? Es un tema muy complejo y yo creo que la mayoría no nos damos cuenta cuando tenemos contacto con una persona narcisista. La cultura de ahorita de redes sociales y todo eso como que agranda todavía más estas personalidades porque ellos se alimentan de los likes, de los Exacto. comentarios. Creo que una persona cuando entra ahí está capturada en esa fantasía de esa persona, porque lo que entiendo es que estas personas se hacen un cuento, se arman toda una historia de que claro puede ser guapo, no, pero él es el más de todos, el más de todos. ¿Cuáles serían las señales de que una persona podría estar en esa etapa de idealización? Que antes de caer en un ciclo a lo mejor abusivo de lo que hablábamos, antes de caer en la violencia narcisista, en ese ciclo tan adictivo y tan difícil de salir, ¿qué señales podría detectarse o identificar que estás en esta etapa de que lo estás idealizando de más? La señal más característica de ese inicio del proceso de idealización que normalmente va acompañado de un love bombing, que es el exceso de amor en corto tiempo o de exceso de muestras amorosas en corto tiempo, un elemento característico y se llama disonancia cognitiva. ¿Qué significa eso?
Nosotros normalmente tenemos como pequeños sistemas de alerta en nuestra neurología que nos van marcando como indicadores de por aquí está bien, por aquí tal vez, por aquí no, y se prenden los ojitos rojos, ¿no? Pero cuando vivimos en un proceso adictivo y estamos en ese, justo en el momento del love bombing, en el que estamos sobresaturados de las descargas de adrenalina, serotonina, dopamina, o sea, todas las hormonas chidas de la felicidad que son generadas precisamente por el love bombing y que se está estableciendo la adicción, pues la disonancia va creciendo. ¿Y qué significa? O sea, creo que sé que lo que estoy viviendo no está del todo bien y algo me hace ruido, pero no puedo salir de ahí o no puedo declarar del todo que algo no está funcionando correctamente. Y entonces la mente empieza como a mandarnos dobles señales. ¿Está bien o no está bien? ¿Estoy loca o no estoy loca? ¿Estoy haciendo bien las cosas o me estoy equivocando? Y entonces en esta dualidad, obviamente el cerebro empieza como a hacer cortocircuito y esa es justamente la disonancia cognitiva. Entonces de repente vemos a las víctimas como que quieren salir pero no hacen nada, como que saben que eso que están viviendo no está del todo bien pero no pueden accionar. Esa es la evidencia más clara y es a nivel neurológico porque se da, te digo, exactamente un cortocircuito a nivel neurológico. Qué difícil situación, pero qué interesante. Sobre todo para quienes no están familiarizados con este término, el love bombing es como ese bombardeo amoroso, pero básicamente es cuando exageran, que de repente no te llega con unas rosas, te llega con un ramo buchón, o sea, una cosa Exacto. exagerada. Y de repente había leído yo también que es esta parte de que son muy apresurados, que Ajá. el apego es casi inmediato, o sea, se van conociendo, a lo mejor tienen una, dos, tres citas y ya se quiere casar contigo. O sea, Exactamente. Ajá. que te da todo así a manos llenas y de repente yo creo que puede ser difícil también, vuelvo a hablar de la cultura y por este pensamiento mágico y esta con la que nos crían, con las que crecemos, ¿no? De los cuentos de Disney, los Exacto. cuentos de hadas y entonces tú crees, ay, es que por fin encontré a alguien, a mi príncipe azul, a mi media naranja, por fin alguien me trata como reina, etcétera. Entonces creo que la cultura tampoco ayuda. A lo mejor aquí sería bueno que si tienes una sobrina, una hija, eres papá o algo, que desde pequeñas las ayudemos o le demos las herramientas para que sean lo más independientes posibles. Porque podría ser esa otra cosa, ¿no? La dependencia, la dependencia. Bueno, ese sería otro tema, pero sí, qué importante, súper importante de esta detección, ¿no? De el bombardeo tan temprano y exagerado que puede ser. Y esta otra parte de me decías, disociación o cómo es Disonancia cognitivo, cognitiva. disonancia Ujú. cognitivo que chocan, tú como que detectas, pero al mismo tiempo como que tienes tus dudas, digamos que entras en una etapa de confusión Así es. y creo que esa podría ser, pues, la estrategia, ¿no? El confundirte, ¿no? Tú estás loca, ya más adelante. Otra de las cosas que yo había, leído o escuchado por ahí es esta parte, ¿no? De que no pueden mantener mucho esta dramatización del amor perfecto y yo, todo eso, sino que con el tiempo como que ya van sacando esa verdadera personalidad y se les cae la máscara. Porque Entonces, lo que pasa en este tipo de personalidades es que viven bajo la lógica de un ciclo, que es lo que llamamos el ciclo del abuso y que también está presente en cualquier manifestación de la violencia, que empieza como muy acelerado, en donde está pues evidentemente todo el love bombing, luego vienen etapas de corte tajante en el que te retiro absolutamente toda esa atención y todo ese amor y todo ese cariño y te dejo como tambaleando de qué está pasando, qué hice, en qué me equivoqué y obviamente la víctima empieza a cuestionarse y a entrar precisamente en la etapa de la insuficiencia, pues porque es qué hice mal que hizo que esta persona se desapareciera o que hizo que esta persona se alejara y entonces la dependencia empieza a verse más manifiesta porque necesita neurológicamente hablando el cerebro la sobreproducción de todas esas neuronas, de todos esos neurotransmisores hormonales, como que son las hormonas de la felicidad, pues. Y entonces, como lo necesita tanto, se empieza a vivir en un proceso de abstinencia bien fuerte y empieza a volver a caer en sus pequeños migajas de amor. Entonces ya no necesita hacer esas manifestaciones extrafalarias y ahora con pequeñas migajas de amor puede mantener y sostener los periodos de abstinencia y generar que la adicción se vuelva cada vez más fuerte. aparte de culparte, o sea, te culpabiliza Ajá. y luego se hace la víctima. Ah, Es un claro. patrón que escuchamos muy frecuentemente en la mayoría de
bueno, los psicópatas, ¿no? Ajá, Entonces, aquí entran dos cosas. Primero, bueno, ningún tipo de narcisismo es bueno, porque hay dos, ¿no? Está el hay narcisista diferentes. y el Ajá. psicópata narcisista. No, y Entonces, dentro del entiendo. narcisismo en general también hay como vertientes, ¿no? Hay narcisistas encubiertos, hay narcisistas que están desenmascarados o malévolos o maquiavélicos les llaman, entonces hay como diferentes tipos también entre esos, ¿no? Sí, estaba viendo que dentro del narcisismo hay como cuatro tipos, incluso Ajá, que uno que no se ha mencionado es ese comunitario, el que yo soy el más bueno, el más claro, ajá, piadoso y hace obras de caridad, pero solamente es otro tipo de máscara. ¿O sí exacto. será que realmente necesita ayudar a otras personas, pero en realidad no lo hace para, no, ajá, no lo hace O sea, porque no lo hace verdaderamente. desde la empatía emocional y afectiva, lo hace desde la empatía que nosotros le llamábamos neurológica o cognitiva, que sabe que si lleva a cabo esas acciones va a obtener el beneplácito de otros, la admiración de otros y a final de cuentas eso lo alimenta. Y esto volvemos, bueno, yo vuelvo a esto de las redes sociales porque es una realidad que están aquí y que no se van a ir a ningún lado y cada vez es más y más extenso y más amplia. El público y todo mundo se va incluyendo esto como algo automático, pero creo que sí alimenta demasiado, ¿no? O sea, nada Sí. más para la foto y se crean todo un teatro para nada más para eso. Entonces, ahí es donde yo de repente digo, debe haber muchísimos influencers, debe haber muchísimos, pero muchísimos, seguramente actores, celebridades. No es como que existan ciertos tipos de profesiones que faciliten más, pero la realidad es que por el tipo de vivencias y de conductas y de experiencias que se viven en determinadas profesiones, oficios o carreras, que se presente más en algunos que en otros, ¿no? Pero te sorprenderías, por ejemplo, la cantidad de psicópatas y la cantidad de narcisistas que hay, incluso dentro de los mismos coaches, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, porque evidentemente eso les da la facilidad de obtener víctimas de manera fácil, porque llega normalmente a ellos gente rota, gente lastimada, gente en una situación vulnerable, que pues son fáciles de enredar, mucho, muy fáciles. Sí, estaba viendo que la mayoría los podíamos encontrar también en los médicos, o sea, por eso Exacto. dicen, no, es que la actitud de Dios, pero más allá de qué profesiones, porque también podríamos hablar que a lo mejor muchos políticos o personas, Exacto. o cualquiera, yo creo que cualquiera con mucho poder. Desde una postura de poder, exacto. Aunque dentro del narcisismo hay algunas vertientes, todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos Es- los narcisistas son psicópatas. Sin embargo, Exactamente. todos son manipuladores, todos son mentirosos y todos se arman todo un teatro para que tú caigas. Pero entonces tú caes y tú te sientes culpable cuando ya se les cae el teatro, cuando ya ese bombardeo ya disminuyó. Cuando tú te sientes confundida, que es lo que estábamos hablando ahorita, y ya no sabes cómo salir, o piensas tú de que sí, yo estoy loca, yo soy la que estoy mal, tal vez tienen razón, y para eso esta persona pues ya se ganó a lo mejor a tu familia o a tus compañeros de trabajo y te Ajá. empiezas a aislar y empiezas a decaer de alguna manera. Incluso leía casos de personas que quieren dejar de vivir. Llegan a lo más bajo porque ya, o sea, la depresión, no solamente es una baja autoestima, sino que ya es tanto el abuso en ellas, en estas personas, que ya no se diferencia. Leía en un caso de una mujer, o sea, dice, yo ya no sabía qué color me gustaba, yo ya no era yo ya me había despersonalizado, o sea, hizo tanto daño que yo ya casi estaba dejando, yo dejé de existir, La dice. realidad es que la vivencia entre los pacientes, la constante es, yo dejé de ser yo, ya no podría ser quien yo recordaba que era porque es como si esa persona se hubiera muerto. Literalmente se vive una matanza, un asesinato de alma, porque atentan contra lo más básico de un ser humano, pues. O sea, es como si literal, o sea, no literal, pues, pero de manera muy simbólica, chuparan toda esa energía del ser mediante la aplicación de todas estas técnicas y herramientas, pero a final de cuentas es dejar a esa persona completamente vacía. Y la constante, te digo, entre los pacientes es esa, pues, o sea, es que yo dejé de ser yo misma. Yo dejé de ser yo mismo. Y entre las consecuencias, sobre todo fisiológicas, psicológicas que deja, pues están precisamente estas, la despersonalización, el insomnio, la depresión, la ansiedad, incluso enfermedades autoinmunes, que las vivimos bastantes personas,
que son ya demostradas con ciencia de por medio, con estudios de por medio, que también pueden ser consecuencia de vivencias traumáticas como el contacto con una pareja o con un padre, una madre de esta naturaleza. ¿Qué recursos o tipo de terapia pueden ser más útiles para alguien que ha salido de una relación con un narcisista o con un psicópata narcisista? Mira, en términos generales, el único recurso realmente plausible o realmente posible es la terapia. Y hay técnicas o herramientas para el acompañamiento específico de vivencias traumáticas, como por ejemplo el EMDR, que es un tipo de terapia que implica el tratamiento por medio de movimientos oculares y la visión de determinadas imágenes con la intencionalidad de generar en el cerebro cambios neuroquímicos que le permitan despertar áreas que normalmente o se adormecieron o murieron o se apagaron en el proceso del trauma o en el proceso de la vivencia de violencia o de abuso. Y lo que hace esta técnica es precisamente esto, ¿no? Ayudar a reconfigurar o a reconectar esas áreas que se perdieron en el camino. La cognitivo-conductual también ayuda bastante, pero pues nada más se enfoca como en sacar determinados síntomas, ¿no? Y pues la terapia en general tiene que ser, pero siempre enfocada y desde una perspectiva y conocimiento de la vivencia traumática. Ahorita me lo comentaba una paciente oye, es que en mi escuela una maestra le dijo a otra muchacha que ella era masoquista por estar en una relación de abuso, pero ¿cómo crees? Pues, o sea, ¿cómo te atreves a que desde la postura de poder que tienes como docente o como terapeuta, decirle a un ser humano que es masoquista por no poder salir de una relación de abuso? Eso es desconocimiento. Entonces es nuestra obligación también como terapeutas formarnos en la conciencia y en el conocimiento sobre trauma y sobre cómo se manejan estos vínculos traumáticos y cómo se genera la indefensión aprendida, que es la que no nos permite poder salir tan fácilmente de estas vivencias, ¿no? Para poder acompañarlos realmente. Si no conocemos estos conceptos, acompañar a una persona víctima de este tipo de personalidades se nos va a dificultar enormemente y lo más probable es que revictimicemos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y mucho conocimiento para acompañar esto. Pues es que hay mucha ignorancia de manera general, o sea, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y digo que es una tristeza porque pasa frecuentemente que justo que las personas que te deben a la mejor de guiar, orientar, a veces no están, no solamente capacitadas, sino tienen, no tienen la más mínima empatía Ajá. para, oye, ¿sabes qué? Detectar que la víctima realmente requiere de una atención y se escucha, lo digo porque me ha tocado muy frecuentemente que llegan a lo mejor a hacer una denuncia cuando ya hubo agresiones, cuando ya la violencia pasó de lo emocional, de lo psicológico a lo físico, ya las agresiones, cuando ya hay una celotipia muy marcada y llegan y se animan a intentar salir de Por fin, eso, ajá. pero pues la política, ese sistema tampoco ayuda, no es de mucha ayuda. Definitivamente. Y Entonces, ahí si nos dice, encontramos con la violencia institucional que obviamente también revictimiza, pues, y escuchar frases como, y señora, ¿y por qué no se salió antes? Y señora, ¿y por qué no lo había denunciado? Y señora, échele ganas, todo va a estar bien, mire que ya no se va a acercar a usted, ¿cuál? O sea, y a la semana siguiente la mata. Y ahí es así. donde evidentemente ni las leyes, ni la justicia, ni los sistemas judiciales están realmente para acompañar a la víctima. No lo aplican, pues, porque se ve bien bonito en leyes, ¿no? Pero ya en la realidad y en la aplicabilidad, eso nos demuestra que hay cero acompañamiento y cero de realmente estar ahí para la víctima. Para cerrar ese tema tan importante y globalizar, yo creo que una de las cosas más importantes ahorita es si tengo una hija, sobrina o menores o chicas que apenas van iniciando una relación. Yo Ajá. creo que ahorita, como todo es virtual, una de las alertas importantes es justamente de los celos, Exacto. hablar de estas alertas rojas dentro de WhatsApp y redes sociales. Ajá. ¿Cuál es tu impresión o la detección? ¿Cómo trabajamos a los menores que están expuestos a esto? Es súper importante marcar y observarles a los jóvenes que no es normal, hay cosas que definitivamente no son normales en una relación saludable. Y la más importante de todo es que no te permitas ser tú y ser libre. ¿En qué sentido? O sea, evidentemente, por ejemplo, no sé, mi contraseña del teléfono es algo completamente íntimo y personal y no tendría por qué nadie absolutamente pedírmelo, salvo que yo fuese menor de edad y ese teléfono me lo hubieran comprado mis padres y obviamente pues ese teléfono les pertenece.
ese tipo de casos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que los adolescentes ya exigen la protección de su privacidad también como cualquier adulto. Ujú. Y se los vamos respetando, sí es cierto, pero hay momentos en los que también tendré que explicarles que nadie más tendría por qué solicitarte o inmiscuirse en la privacidad de tu teléfono, que es algo tan íntimo. Uno, dos, alguien que te esté constantemente insistiendo porque le digas dónde estás, con quién estás, a dónde vas, cómo caminas, qué llevas puesto, evidentemente, pues está atentando contra tu libertad básica de expresarte, de ser y de vivir y de relacionarte como a ti te plazca. Y que claro, obviamente nos hace sentir tal vez en un primer momento como muy vistas, como muy atendidas, pero después como que se están prendiendo, te digo, los foquitos rojos de, oye, pero no está del todo bien que alguien quiera saber a dónde voy a todas horas y que le mande captura de pantalla de lo que estoy viendo en el teléfono o que le mande mi ubicación o que le mande fotos de qué estoy comiendo o con quién estoy, pues, porque evidentemente, pues nadie tendría por qué requerir tantos detalles de tu existencia porque tú eres libre para estar, hacer y decidir lo que tú quieras. Son como las señales más claras, ¿no? Eh, te puede enumerar N cantidad, ¿no? Pero Cientos, debe ya haber haciendo cientos y revisión de cientos. perfiles de psicópatas y de narcisistas, es de cómo van eligiendo a sus víctimas, ¿no? Ellos hacen un estudio detallado de perfiles en donde dependiendo de lo que publiques, van eligiendo quién será su siguiente víctima. Ah, mira, esta chica se ve que es una buena chica, se ve que es muy empática porque pues nada más convive con sus papás o se ve que tiene problemas con sus papás por el pues, tipo de posteos que pones. Ah, pues por ahí me voy a ir. Entonces, ellos eligen. De ahí desde las redes sociales y de acuerdo a lo que tú vas publicando, van eligiendo si sería factible, ellos le llaman enredarte y de alguna manera obtenerte como víctima. Entonces tenemos que cuidar mucho, obviamente, lo que posteamos, porque son finalmente ventanas de lo que somos, ¿no? Así es que importante esto que mencionas, porque a lo mejor yo estaba de repente recordando mi caso o mi experiencia y yo pensaba, por ejemplo, ay, que así vas a ir con no te cortes el cabello así, déjatelo crecer, o esa falda porque tan corta, o no te pongas esto. O sea, como que tratan de controlarte, Ajá, manipularte, de decirte qué hacer, qué no hacer. Entonces, justamente dijiste la palabra clave, ¿no? Tu independencia, todo aquello que vaya en contra de tu libertad de hacer y verte como tú quieras, eso no es normal y es una súper alerta roja, una súper red flag. ¿Qué otra cosa? Pues yo pensaba en cosas así más de los celos y el que te dice, que no te dice, pero eso tan importante que es básicamente estamos pegados al teléfono y ahora las relaciones no son como antes, ahora se vinculan amorosamente justamente por el teléfono. Entonces, qué importante que rescatas esta parte del cuidar, qué es lo que publicamos. Ay, no sé qué tiré, pero qué importante esta parte y pues muchas gracias por recordarnos, por hacernos ver que el qué tanto publico de mí, qué tanto puede ser pues determinante para que alguien me escoja como víctima, porque no exacto. son más que depredadores sociales que están buscando esta me gusta, esto, el otro, esta no, porque ellos escogen, como tú dices, entonces hay que estar alertas, no hay que minimizar ese tipo de comentarios y comportamientos, sobre todo lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando de repente se comporta como, wow, ese príncipe azul y llega con sus flores, o sea, hay que hacerle caso a nuestro instinto. Y pues si Claro. dudamos de algo, pues ¿por qué no confiar en un experto o en tus papás o en tus amigos, o alguien que tú tengas confianza? Si tú dudas de ti Confianza. misma, Ujú. pues confiar en alguien de mucha cercanía para, oye, ¿qué te parece? A lo mejor otra perspectiva puede ayudar, ¿no? Pues muchas Otro gracias, punto de vista. maestra, un gusto Ajá. escucharla. La verdad es que es un tema bien interesante y pues esperamos que sea de utilidad para quienes puedan ver este video. Así que algo que quieras compartir de dónde te pueden encontrar o si quieres promocionar algo, lo que guste. Con mucho gusto. Pues mira, más que nada, pues yo me declaro más bien partidaria del acompañamiento empático desde el respeto. Por lo tanto, si alguien y si ves algún interesado que le hacen ruido estos temas, con mucho gusto, desde una plática, una conferencia o en los servicios de acompañamiento clínico en el consultorio, con muchísimo gusto les hago llegar mi teléfono y podemos compartirlo sin ningún problema en tu podcast. Un gusto, hasta luego. Gracias por escucharnos. Esto fue 421, entre redes y realidades.